Que hoy vamos a ver cómo el Todopoderoso, ¿verdad? Después que se dio una ejecución, se ejecutaron 7 personas, ¿verdad? Porque fue lo que los gabaonitas pidieron. Luego que se ejecutaron estas 7 personas, llegó la lluvia en Israel. Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a leer para esto el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua de los cielos, y no dejó que ninguna ave de los cielos se posara sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Vamos a ver qué pasó con Rispa. Esta expresión que leemos acá, ¿sí? Esta expresión que leemos entonces nos da a entender que luego de un acontecimiento, ¿verdad? Luego de un acontecimiento. ¿Cuál fue el acontecimiento? ¿Verdad? La ejecución de 7 hijos de Saúl. Entonces, después que pasa esta ejecución, después de que colgaron a estos 7 hijos, miremos qué pasa. Dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio. Qué importante es, vamos a ver este nombre, Rispa. Rispa, su nombre significa carbón, piedra calentada o brasa. Rispa no era la mamá, recordemos, de los 7. Ella era mamá de 2 de los 7 ejecutados. Pero Rispa, ante la muerte de sus hijos, ¿verdad? Ella hizo algo. Dice la palabra que ella tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre un peñasco. Vamos a ir mirando de a poco. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esta mujer? Esta mujer dice que primero toma una tela de cilicio. Eso nos muestra que ella se viste de luto. Ella se vistió de luto. ¿Por qué? Porque sus 2 hijos habían muerto, ¿verdad? Y resulta que toma esa tela de cilicio, no solamente se viste de luto para llorar a sus hijos o lloró a sus hijos, sino que dice que ella la tendió para sí sobre un peñasco. ¿Qué se imagina usted que estaba haciendo Rispa cuando ella toma ese manto? Vamos a llamarle manto, no le vamos a llamar tela de cilicio. Cuando ella toma ese manto de cilicio, de luto, porque no era rojo, ¿verdad? Era algo oscuro. Ella se vistió de cilicio, toma un manto para sí y ella va sobre un peñasco, ¿sí? Ella va a un lugar alto. Un peñasco, ¿verdad? Es una peña de gran tamaño. Es una roca, por decirlo así. Rocas muy pesadas. Es decir, Rispa sube, ¿verdad? A donde estaba el lugar donde sus hijos fueron ejecutados. Ella sube vestida de cilicio, de luto, porque había dolor, eran sus 2 hijos que también estaban allí juntos con los otros 5, pero este manto que ella lleva era algo impresionante. ¿Sabe por qué? Porque dice, lo tendió para sí sobre el peñasco. No es que se lo colocó ella, no es que esa manta de cilicio fue para colocarse y vestirse de cilicio y llorar, ¿verdad? Como muchas veces nosotros podemos estar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ella no es que lleva una manta para cubrirse ella, ¿verdad? Normalmente diríamos, ese puso una manta para cubrirse ella porque estaba de luto, una manta de cilicio, una manta de luto. No. Ella no se vistió de cilicio, no porque simplemente estaba de luto, no. Ella estaba haciendo algo allí. Con esa manta, ella la estaba colocando, ¿sabe para qué?
para postrarse. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué era lo que ella iba a hacer al momento de postrarse sobre esas rocas? Porque la tendió sobre las rocas. Allí era donde ella había colocado esa manta de silicio que ella llevó, que ella tomó esa manta, ¿sí? No solamente fue para llorar y como muchos podrán decir, ah, pobre mujer, es que estaba llorando por sus hijos y la manta que llevó fue para llorar. No, no necesariamente, ¿sí? Esa manta de ella fue para colocarla sobre la roca y para postrarse. Ya vamos a ver qué era lo que ella iba a hacer al momento de postrarse, ¿sí? Vamos a ver. Dice, ¿verdad? Desde ella la tendió para sí. Recordemos, para sí. No dice que se la colocó. No. La tendió para sí, ¿sí? Sobre el peñasco. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua de los cielos. ¿Sobre quién? No dice hasta que llovió sobre la roca, hasta que llovió sobre ellos, hasta que cayó agua sobre ellos. Aquí Rispa nos muestra algo interesante. Cuando usted está pasando una situación dolorosa, una situación que le causa dolor, que le causa tristeza, una situación que a usted la tiene o lo tiene agobiado, ¿qué hace en ese momento? Rispa nos enseña algo interesante. Ella estaba pasando por un momento muy doloroso y tenía que ver con sus hijos. Rispa no se echó a llorar, a morir, ¿verdad? Por lo que estaba aconteciendo en ese momento. Aunque su corazón estaba afligido, aunque tenía dolor, aunque estaba que ya no podía más, ella saca fuerzas y ella sube a ese peñasco a donde estaban esos cuerpos de esos 7 varones, que ahí estaban sus 2 hijos, y ella con esa tela o con ese manto, un manto de luto, ella la tiende sobre esas rocas. Y ella allí subió, vamos a ver a qué. Como les dije, no a llorar solamente, no. Ella fue a hacer una acción. Rispa fue a clamar al Todopoderoso porque envíe lluvia. ¿Verdad? ¿Qué había pasado? Los cielos estaban cerrados. ¿Por causa de qué? Por causa del derramamiento de sangre que cometió Saúl. Ya los 7 habían sido ejecutados, pero la lluvia no llegaba. La ejecución de estos varones, ¿verdad? Era como ese juicio que habían pasado ellos, ¿verdad? ¿Por causa de quién? Por su papá, por el derramamiento de sangre que hizo su padre. Pero Rispa, cuando tiende esa manta de silicio sobre el peñasco, dice desde el principio de la siega hasta que llovió, hasta que cayó la lluvia sobre esos cuerpos. Ella busca ese lugar alto, busca ese peñasco, ¿sí? Y ella, en esa manta que había colocado sobre la peña, sobre la roca, ella comienza a orar al Creador. Ella comienza a clamar al Creador que llegue la lluvia a su nación, que llegue la lluvia porque Israel, ¿verdad?, estaba pasando un azote a causa del derramamiento de sangre, aunque se ejecutó un juicio, pero la lluvia no llegaba. Esta mujer, ¿verdad?, ¿cuál era la respuesta que Israel necesitaba? Lluvia, ¿verdad? Y dice que ella, cuando sube al peñasco, por 2, recordemos que eran 2 hijos, no eran los 7 de ella, ¿verdad? Ella comienza a clamar. Podemos decir, los otros 5 hijos no tuvieron quien los llore. Solo Rispa estaba allí, ¿verdad? Ella, en medio del dolor de estos hijos que ya estaban muertos, ¿verdad? Ella se queda allí. Ella no abandonó. Ella no dejó esos cuerpos muertos ahí. Ella buscó respuesta del Creador. La respuesta
era la lluvia. Usted y yo, cuando estamos pasando situaciones difíciles, momentos duros, vamos a poner acá, eran 2 hijos, quizás sea la familia, los hijos, el matrimonio, las finanzas. Muerte, no lo vea literal. Muerte tiene que ver con separación, terminación, ¿verdad? ¿Qué hacemos ante un momento doloroso? ¿Nos echamos a llorar o buscamos una respuesta en el Creador? Rispa estaba con un dolor muy fuerte en su corazón. Rispa estaba pasando por la pérdida de sus 2 hijos, mas ella no se quedó sin hacer nada. Y vemos acá que nos dice que este acto de Rispa, de ese manto de luto, de silicio que ella sube y coloca sobre el peñasco para ella, para doblar rodillas, para clamar por lluvia, esto no lo hizo un día, esto no lo hizo 2 días, esto no lo hizo una semana. ¿Sabe cuánto tiempo o alrededor de cuánto tiempo estuvo Rispa allí, sobre esa roca, en ese peñasco, doblando sus rodillas al Creador por misericordia por su nación? Alrededor de 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. El agua era, ¿verdad?, la respuesta del Padre ante aquello que estaba sucediendo en ese momento. Rispa estaba pasando una adversidad. Rispa estaba pasando un momento doloroso con su familia. Sus 2 hijos estaban muertos, ejecutados. Pero ella muestra una fortaleza. Ella muestra una fe también. No es que lloraba y clamaba para que sus hijos vuelvan a la vida, no. Ella clamaba por su nación. Ella clamaba por la respuesta del Padre. Ya sus hijos fueron ejecutados, pero Israel necesitaba lluvia. Israel necesitaba esa lluvia para que riegue la tierra. Si vemos ahora en este tiempo, muchos han abandonado sus causas. Muchos han dejado al abandono. Dejaron de orar, dejaron de interceder, dejaron de clamar al Padre porque vieron que está muerto. No literal. Vieron y dijeron, ya no hay nada que hacer. Ya no hay esperanza. Porque si vemos de forma literal la Escritura, usted dirá, pero ¿de qué servía que Rispa se quede orando ahí? ¿De qué servía que Rispa se quede llorando? Rispa estaba cuidando sus cuerpos porque solían robarse los cuerpos. Recuerde que eran hijos de Saúl, profanaban los cuerpos muertos. Ella se queda cuidando esos cuerpos que no sean profanados, pero también ella se queda haciendo algo, clamando porque llegue la lluvia. La lluvia es un simbolismo de la respuesta del Creador para tu vida. ¿Qué estás haciendo ante la adversidad que estás pasando? ¿Qué estás haciendo ante la adversidad en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia? Con esa situación que quizás tienes mucho tiempo que no tiene salida, que quizás para ti ya está muerto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal es algo que tú dices, ya lo perdí? Una casa, un terreno, una vivienda que te dejaron o lo compraste, qué sé yo. ¿Qué es aquello que tú ya has dado por perdido para ti, pero no para el Todopoderoso? O tu ministerio, tú dices, ya está muerto, ya no hay nada que hacer. ¿Será que estamos con una actitud como Rispa, buscando del Creador, buscando esas aguas que vienen de los cielos para que riegue aquello que está muerto? Dice que Rispa se quedó allí hasta que cayó agua sobre ellos. No es que los muertos iban a resucitar de forma literal, no. Pero Rispa estaba buscando que se le dé una sepultura digna a esos cuerpos de sus hijos. Porque morir colgado en un madero, recordemos que era un acto deshonroso, por decirlo así. Y Rispa, quizás sus hijos, ¿verdad?, fueron aquellos que tomaron
como venganza a los gahuanitas. Usted podría decir, ellos no eran culpables de nada. Pero sus hijos entraron allí a ser ejecutados por causa de Saúl. Pero hubo una madre que se quedó allí y ella buscaba que se le dé una sepultura digna a esos cuerpos, que no se queden como esos malhechores colgados allí y que más adelante se los hurtaban. Rispa se queda en ese lugar por alrededor de 6 meses, ¿sí? Rispa se queda con un dolor en su corazón, con ese dolor de madre, pero Rispa se queda con una fortaleza en el Creador. Y les decía que muerte, acá podemos ver que también representa lo que está seco. Representa lo que está seco. Un cuerpo muerto, pues ya, ¿verdad? Se secó su vida, se acabó, terminó, seco, terminación, separación, división, en fin. ¿Qué ha dado usted como terminado? ¿Qué ha puesto usted un punto final como que ya no tiene esperanza? Es a donde usted marca como un final que el Todopoderoso quiere hacer algo diferente para usted. Veamos qué más pasa. Rispa dice acá que estuvo allí desde el principio de la siega hasta que llovió. Vamos a ver. Ella se queda en una posición vigilante hasta que cayó agua del cielo. ¿Será que nosotros estamos en esa posición de clamor, de clamar al Padre, vigilando, esperando la respuesta del Padre? Ella lleva a cabo una vigilia. Ella lleva a cabo una vigilia y le voy a decir por qué. Porque aquí dice, no dejó que ningún ave de los cielos se posara sobre ellos, ni de día, ni las fieras del campo en la noche. Rispa alrededor de 6 meses entra en una vigilia. En este tiempo nosotros como creyentes nos cuesta un tiempo de oración. Nos cuesta 1 hora de oración. Nos cuesta estar clamando por ese milagro que necesitamos. Nos cuesta estar vigilantes. Rispa es un modelo a seguir de alguien que no se cansa, de alguien que persevera, de alguien que se mantiene vigilante hasta que recibe la respuesta. En este tiempo el Padre está buscando esa rispa. Cuando hablo de esas rispas, estoy hablando de esos ministerios rispa. Esos ministerios rispa que simbolizan esos ministerios de la intercesión. Esos ministerios que están dispuestos a hacer vigilia, incansables de día y de noche. Aquellos que, a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias, ellos no abandonan el propósito. Había un propósito por el cual Rispa estaba en esa peña, en esa roca. Nosotros decimos que estamos en la roca que es Yeshua, pero ¿será que verdaderamente estamos en la roca? ¿O estamos en nuestro diario vivir con nuestros afanes? ¿Será que verdaderamente nosotros también tenemos ese tiempo de búsqueda en el Creador para recibir las respuestas? Y notemos algo. Rispa, como les decía, era madre solo de 2, pero ella lleva a cabo una vigilia sobre todos estos cuerpos, ¿sí? Y dice que fue hasta que cayó la lluvia, ¿sí? Hasta que llegó la lluvia. Se mantiene en vigilancia hasta que llegó respuesta del Todopoderoso. Preguntémonos ahora, ¿estamos parados en la brecha o nos hemos resignado a perderlo todo? ¿Estamos en posición de un vigía, de un atalaya? Eso es lo que me muestra Rispa, en una posición de un vigilante, de un atalaya, de un vigía, de un shomer. No se cansó. Ella no dijo, no, pero es que ya lo hice el lunes, pero es que ya lo hice miércoles, pero es que ya lo hice jueves, es que hay mucho trabajo, es que tengo mucha carga, es que hay mucha asignación.
Un shomer no se cansa. Un vigía, un atalaya, no se cansa. Rispa es ese tipo de ministerio en este tiempo que es un vigilante, que es un centinela, que es un shomer, que está sobre la roca de día y de noche. Y vemos acá que Rispa clamó al Todopoderoso para que llegue la lluvia. No crea que clamó porque los muertos resuciten. No. Ella clamó y dice que hasta que llovió sobre ellos agua de los cielos. Yo podría decir que Rispa, mientras estuvo alrededor de 6 meses sobre esa roca, clamando, sí, vestida de cilicio, porque eran sus 2 hijos, de duelo, de luto, ella pidió perdón. Y pidió perdón por todo lo que tenía que pedir perdón. Hizo un teshuvá. A veces nosotros creemos que con una oración de 20 minutos ya estamos listos. Ya pedimos perdón y eso es suficiente. Vemos a Rispa 6 meses. 6 meses en una posición, ¿verdad? De doblar rodillas, por decirlo así. En esa roca. Y ella, en ese tiempo, yo me imagino que ella hizo un teshuvá, hubo un arrepentimiento, pidió perdón por su familia, pidió perdón por el padre de sus hijos, por sus hijos. Ella pidió perdón, ¿sí? Y pidió misericordia por su nación. Porque Rispa entendió que la sequía era causa del derramamiento de sangre. Y que esos hijos, esos 2 hijos que estaban ejecutados, ¿sabe qué pasó? Rispa entendió que ellos fueron ejecutados por causa del derramamiento de sangre que hizo su padre Saúl. ¿Qué quiero decirles en este tiempo? Quizás usted no ha cometido un pecado. Quizás lo hicieron nuestros abuelos. Quizás lo hicieron nuestros padres. Pero viene una generación que viene marcada como consecuencia del pecado, ¿sí? Y Rispa se queda allí clamando por misericordia, porque el Padre Celestial sea propicio para con Israel. Rispa entendió que estos hijos, al ser hijos de Saúl, ¿verdad?, también llevaban esa maldición. Que ellos también estaban inmersos en este pecado que cometió Saúl, ¿verdad? Cuando llega la lluvia, si bien es cierto, mostró que el hambre había terminado. Y podríamos decir, ya la justicia obró. Esos hijos fueron colgados, fueron 7. Israel necesitaba lluvia. Pero el papel importante de Rispa acá, en todo este pasaje, es que Rispa dice que no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. ¿Sabe qué representan las fieras del campo? Ataques. ¿Qué representa esas fieras del campo? Eso que llega a atacar. ¿A dónde ataca primero? A tus pensamientos. Vemos acá que estos cuerpos de estos 7 fueron dejados al descubierto, porque si Rispa dice que ella no permitía que ninguna ave se posara sobre ellos, ¿verdad? Ella estaba también allí cuidando, porque no quería que estos cuerpos sean profanados por las aves. ¿Y qué cree usted que tomaba Rispa para ahuyentar, para espantar a esas aves, a esas fieras que querían posarse? Dice, ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fieras del campo. Rispa usaba su manto. Rispa estaba usando su manto para espantar, alejar, hacer que huyan esas fieras que querían devorarse los cuerpos de estos hijos de Rispa.
¿Qué está haciendo usted? Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver una manta? Ella estaba vestida de cilicio, con su dolor y todo, pero usaba su manto. ¿Cuál es el manto que usted ahora tiene? Y yo veo un manto como una asignación, ¿verdad? ¿Qué asignación le ha dado el Todopoderoso? Yo sé que acá estoy hablando con ministros. Yo sé que acá estoy hablando con aquellos que han sido llamados. ¿Será que usted en su casa está ahuyentando las fieras del campo, las fieras que llegan a su casa? Aquello que llega para querer dañar. Las fieras no llegaban a mirar, querían devorarse sus cuerpos. De los muertos, sí, querían devorar. Y ella cuidaba esos cuerpos, no porque iban a resucitar de forma literal, sino que ella anhelaba una sepultura digna para sus hijos. Y ella no se cansó. Ella estaba allí, cuidando. Aún en la adversidad, ella muestra una fortaleza incomparable. Sí, ella estaba protegiendo sus cuerpos de las aves de rapiña durante el día. No crea que era una ave, una paloma. No. Eran las aves de rapiña que en el día querían devorarse los cuerpos. Y en la noche, las fieras del campo. Pero Rispa se había subido a la roca. Ella estaba en la roca y ella tenía una manta. Estaba vestida de cilicio, sí, porque tenía dolor, pero ella cuidó. Ella fue un centinela, ella fue un vigía, ella fue un shomer para quedarse cuidando lo que a ella le causaba dolor en ese momento. ¿Será que usted está haciendo esto? ¿Será que Rispa nos está mostrando en este momento o confrontando en este momento lo que nosotros no estamos haciendo? Ella defendió los cuerpos y defendió los cuerpos sin temor, sin miedo. Dice que eran fieras, sin miedo, sin descansar, porque estaba allí de día y de noche. ¿Cuánto nos hace falta? Queremos a veces aprender que guerra espiritual. Qué bueno saber que mientras nosotros vigilamos, mientras nosotros hacemos ese papel de centinela, ¿verdad? Mediante nuestro tiempo de oración, estamos cuidando de las aves de rapiña en el día y de las fieras, que simbolizan ¿qué? Todos aquellos espíritus que vienen a atacar, todo aquello que viene a querer dañar tu casa, tu familia, tus hijos. ¿Será que estamos parados sobre la roca? ¿Será que estamos doblando rodillas? ¿Será que verdaderamente estamos cumpliendo ese papel de cuidar lo que amamos, por decirlo así? Porque Rispa debe de haber amado a sus dos hijos. Solo un amor de madre puede haber hecho lo que Rispa hizo, cuidar esos hijos. Aunque estaban muertos, aunque eran sus cuerpos solamente, pero ella dijo, acá voy a conseguir algo. Mis hijos no van a ser devorados por las bestias del campo. Mis hijos no van a ser comidos por las aves de rapiña. Aunque estén muertos, ellos necesitan una sepultura digna. Ellos tienen que ser sepultados como hijos de un rey. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que como madres estamos vigilando, cuidando? Y como padres también. Ese hogar, los hijos. ¿Cuáles son las aves de rapiña en la noche? ¡Ay, Santo de Israel! ¿Sabe usted qué entra por medio de un celular mientras sus hijos en la noche están con ellos? Mientras el esposo en la noche está con un celular, mientras la esposa, ¿cómo cree que van a entrar las fieras del campo, las fieras en este tiempo? Y las aves de rapiña en el día, ¿por dónde cree que van a entrar?
¿Será que estamos haciendo ese papel de shomer, de atalaya, de vigía, de cuidar? Nuestro manto, esa asignación que el Padre nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el Padre? ¿Qué es lo que nos ha puesto a cuidar el Padre? Y revisaba la Escritura y vemos que las aves de los cielos, sí, acá son las aves de rapiña, pero ¿sabe a qué Yeshua le llamó o a quién es las aves de los cielos? Dijo que es Hasatán. Marcos 4 nos dice en el verso 14 que cuando sembraba, el sembrador que siembra la semilla junto al camino, dice que cae junto al camino, la semilla fue sembrada allí, pero cuando la oyen enseguida viene Hasatán y quita la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él hizo una alegoría, una parábola, que la que cayó junto al camino, vinieron las aves de los cielos y se la comieron. ¿Quiénes eran las aves de los cielos? Hasatán. Hasatán, el adversario, es el mismo el que está obrando y maquinando, queriendo devorar. Recuerde que eso dice la Escritura, que él vino a robar, a matar y a destruir, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Será que estamos haciendo ese papel de vigía, de atalaya, de shomer, de centinela sobre la roca, cuidando lo que el Padre le ha dado, cuidando lo que el Padre le ha entregado? Y no lo vea solo los hijos, no lo vea solo el matrimonio. Quizás el Padre le ha entregado a usted una empresa. ¿Sabe usted cuántas aves de rapiña o cuántas fieras del campo llamada envidia estarán detrás de usted? Tengamos mucho cuidado. Si nosotros no nos paramos en la roca, sobre la roca, firmes, si nosotros no tomamos la asignación que el Padre nos ha dado, empezando a cuidar lo que Él nos ha entregado, que cuidemos, no vamos a saber cuidar lo que está afuera. Es decir, la semilla que usted está sembrando, en las personas que usted está sembrando la palabra. Porque también Hasatán roba la palabra. Y después decimos, esa persona no quieren. Porque quizás usted está haciendo un trabajo de sembrar la semilla, pero viene Hasatán y se la roba. Viene Hasatán y se la lleva. Tengamos cuidado, ¿sí? Entonces, para todos nosotros como ministros, seamos como esa rispa. Esa rispa que nos muestra que con oración debemos de cuidar la semilla que está siendo sembrada en aquellos que usted está llevando el mensaje de la palabra. Porque Hasatán, como dijo Yeshua acá, él es el que quita la palabra que se ha sembrado en aquellos. Y Yeshua lo representó, que es las aves de los cielos, representa Hasatán, el que se roba, el que quita la semilla que ha sido sembrada. Si nosotros no estamos cuidando, cercando lo que el Padre nos ha dado, el enemigo la va a quitar. Empecemos ese tiempo de ser vigilantes. Rispa no se cansó. Rispa estuvo alrededor de 6 meses de día y de noche cuidando. Y muchas veces nosotros decimos que somos intercesores, que somos aquellos que vigilamos, pero decimos, no, más tiempo de oración ya no. Más tiempo de oración ya no, porque es que tenemos mucho trabajo, mucha carga ministerial, o hay muchas cosas que hacer en nuestra casa, o tenemos mucho que hacer. Si nosotros no nos ponemos en la posición de rispa, de ser un vigía, de ser un atalaya, recuerde que las aves de rapiña y las fieras quieren devorar. Aún lo que usted puede decir, no, es que eso ya no. Muchos ven como perdido y dicen, no, es que esa persona no va a cambiar, es que esa persona no quiere, no, es que esa persona es así, ve a esa persona su pecado. ¿Lo va a dejar en el abandono, en el pecado que usted dice que está? ¿Lo va a dejar en el abandono a esa persona? Quizás está en algún vicio, quizás está en el alcohol, en la droga,
quizás está en adulterio. ¿Usted va a dejar al abandono todo eso? ¿O usted va a cuidar, va a vigilar que eso no llegue a su casa o que eso tenga que irse? Porque las aves de rapiña llegaban a los cuerpos, pero la diferencia es que Rispa no permitió que los toquen. No significa que no van a llegar, no significa que no va a llegar la tentación, así es a su esposo, no significa que no va a llegar el mal a la puerta de su casa. La diferencia está en que si usted permite que entre, que toque o que usted haga que se vaya. Nuestra oración es el arma que tenemos para hacer que todo aquello que llega a querer destruir tenga que huir. Ella permaneció desde el principio de la cosecha hasta que llegan las lluvias, ¿sí? Ella impidió que esos cuerpos de sus hijos sean profanados. Y ahora pregúntese, solamente era por 2, ¿verdad? En este tiempo, ¿qué podemos decir? Hay un valle de huesos secos, porque muerto también es seco, ¿verdad? Hay un valle de huesos secos en gran manera. Y se secaron porque abandonaron a Todopoderoso, como dice Ezequiel 37. Mucho pueblo creyente está así, seco en gran manera. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Abacadosh envíe lluvia sobre ellos? ¿Qué estamos haciendo? Recuerde que en este tiempo la tierra de Israel estaba seca, no había llovido, y que Rispa ejecutó algo. Ejecutó un tiempo de vigilancia, de cuidado, de oración, de clamor, hasta que llegue la lluvia. Esa lluvia que necesitamos provocar, pedir al Padre que llegue para que riegue la sequía espiritual que hay en muchos. Porque quizás vemos literal, estaban muertos, pero quizás hay muertos espirituales. Quizás es en aquellos que necesitan lluvia, que necesitan el agua de la Torá, porque están secos en gran manera. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? ¿Sí? Veamos qué más dice, veamos el verso 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Mire, tremendo. Fue dicho a David. Esto me muestra de Rispa, o nos da una lección a todos, que nuestra oración en algún momento va a ser escuchada por nuestro rey. El rey David escucha de la acción que estaba llevando a cabo Rispa. Recordemos lo que dice Lucas, capítulo 18, verso 7. Dice, ¿acaso Adonai no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Será que verdaderamente nosotros estamos clamando día y noche? Una buena pregunta hoy. Rispa, día y noche. Cuidó de esa forma, clamó de esa forma, sin miedo. No le importó que eran aves de rapiña, tuvo que enfrentarse, vamos a poner un ejemplo, tuvo una pelea, tuvo una batalla con esas aves de rapiña porque llegaron, porque dice que no dejó, es decir, las aves de rapiña sí llegaron, pero ella no dejó. Llegaron las fieras del campo, pero ella no dejó que se las coman a esos cuerpos. Nuestras oraciones en algún momento van a ser escuchadas. Pero ¿cómo es nuestro tipo de oración? ¿Será que estamos orando apenas unos minutos? ¿Será que queremos ver que llegue la bendición? Lluvia también es un simbolismo de la bendición del Padre. ¿Será que queremos que llegue la bendición sobre algo, pero ni siquiera estamos vigilantes? No estamos orando, no estamos intercediendo. Recordemos que les decía, Rispa hizo una vigilia de 6 meses. No de una noche. De pronto una noche es que nos acostamos a dormir. Hacía sueño. Rispa hizo una vigilia de 6 meses, día y noche cuidando. Y Rispa nos muestra algo también interesante acá para nosotros.
en este tiempo? Primero, que nuestras oraciones en cualquier momento van a ser escuchadas. El Rey nos va a responder si nosotros no nos cansamos de clamar a Él. No crea que todo está perdido. No crea que es el final. Veo también acá una Rispa, una mujer que no tenía posición ni gobierno. Ella fue capaz de llamar la atención al rey. Ella fue capaz de llamar la atención al rey. Dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes, de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Mire acá algo interesante. Eso que estaba haciendo Rispa llegó a oídos del rey. Eso que hizo Rispa, le llegaron las noticias al rey y le dijeron, Rey David, la concubina de Saúl, Rispa, esta mujer está sobre el peñasco. Esta mujer se está enfrentando a las fieras en la noche, a las aves de rapiña en el día. Esta mujer usa su manto de día y de noche. Allí está en una batalla espiritual. En este tiempo podríamos llamarlo, porque ya no se va a enfrentar usted ni a aves de rapiña, literal, ni a fieras del campo. Esta mujer se enfrentó y esta mujer provocó llamar la atención al rey. El rey, mire lo que hace. Aquí vemos dos tipos de personas o dos tipos de ministerio. ¿Sí? Yo veo dos tipos de ministerios, dos tipos de ministros, dos tipos de personas. Una, la mamá de los 5. A ella no les importó. O el familiar de los 5. Los colgaron y ahí que quedaron colgados. Ahí si se los comen las aves de rapiña, que se los coman. Si las fieras del campo se los van a devorar en la noche, que se los devoren, no importa. Esa fue la mamá de los 5. Pero la mamá de los 2, Rispa, ella hizo una vigilia. Así hay dos tipos de personas, dos tipos de ministros. Unos que se conforman con lo que pase. Ya, si se lo comen, que se los coman, por decirlo así. Pero otro ministerio, otro ministro, otro tipo de personas que dicen, no. A mi casa tú no vas a llegar. Espíritu de adulterio, a mi casa tú no llegas. Espíritu de fornicación con mis hijos, a mi casa tú no llegas. Espíritu de robo, a mi casa tú no llegas. Y comienza a pelearse con esas que quieren devorar lo que está dentro de tu casa, lo que tú amas, con tus más pequeños. En fin, en el nivel que tú quieras colocar ahora, ¿con qué tienes que pelear? O ya te acostumbraste a la situación que está pasando. Voy a poner un ejemplo ahora. Alguien tiene una hija lesbiana. Ya se acostumbró a verla en el lesbianismo ya, como la mamá de los 5, como el familiar de los 5. Es que ella es así ya. ¿O es homosexual? Pues ya es así ya, que se quede así. Que es un drogadicto, ya es drogadicto, que se quede así. ¿Ya qué voy a hacer? Es que eso ya tiene tantos años. No, y eso ya no hay nada que hacer. Los hijos de ella estaban muertos. Pero ella no se cansó. Ella no los dejó al abandono. Ella no dijo, no, ya están muertos, ya qué voy a hacer. La mamá de los 5 sí. O el familiar de los 5 dijo, ya están ahí, que pase lo que tenga que pasar. Se conformó a lo que sus ojos veían. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que usted ya se cansó de orar por sus hijos, por el matrimonio, por lo que usted haya estado orando en algún momento? ¿O será que usted se pone en pie de guerra espiritual? Queremos ir a hacer guerras espirituales por afuera cuando tenemos una guerra que ganar. ¿Qué estamos haciendo? Una madre de 2 movió el corazón de un rey. Esto me muestra algo interesante. No es lo mucho, sino la acción puesta en marcha. Y a tiempo. Porque a veces decimos, no, pero yo solito voy a orar. O solita voy a orar. Si solo somos 2.
ella estaba sola sobre un peñasco. A veces creemos que es por ver multitudes. A veces creemos es que si nadie más se interesa, entonces yo no oro. Hágalo usted y que usted va a recibir recompensa. Mire cómo a Rispa tenemos en este tiempo para escuchar de ella. Es necesario que se levante esa generación con un corazón de madre. ¿Y por qué digo como un corazón de madre? Porque una madre sufre dolores de parto. Y vemos en la escritura a una mujer con corazón de madre, a una Débora. Dice que se levantó como madre para Israel. Su pueblo la necesitaba. Es decir, necesitamos amar para levantarnos con esa actitud. De lo contrario, no lo vamos a hacer. Si usted no ama a su nación, usted no va a orar por su nación. Usted va a dejar que pase lo que esté pasando y ya. Si usted no ama lo suficiente, usted no va a pelear porque usted no ama lo suficiente. Esta mujer llamada Rispa, ella hizo lo correcto. ¿Sí? Entonces, ya les hablaba de Débora también, que se levantó como madre de Israel con un corazón de madre a defender. Eso dice la escritura, ¿verdad? Que ella se levanta como madre. Rispa pudo llamar la atención de David, del rey. Usted y yo podemos llamar también la atención de nuestro rey, de nuestro amado. Pero no nos cansemos de orar. No nos cansemos de interceder por aquella causa que quizás usted ya la dio por perdida, por aquello que quizás usted piensa que ya no tiene solución. Veamos, dice, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, ¿sí? Mire que una Rispa con firmeza y lealtad hace que el rey David tome una acción, también haga algo. ¿Y qué hizo David? Dio a esos hijos de Saúl una sepultura adecuada. Él hizo algo. Fue a tomar los huesos de Saúl, los huesos de Jonathan, ¿dónde? Dice, de los hombres de Jabes. ¿Por qué? Porque los habían hurtado. Aquí yo veo algo que robaron, hurto. Tremendo. ¿Qué hizo el rey acá? Vamos a hablarlo de forma literal para que me entiendan lo espiritual. El rey mete su mano. El rey dijo, los huesos de Saúl y de Jonathan se los robaron, pero los voy a ir. Dice que él tomó en sus manos la causa. ¿Qué está haciendo usted? Mire cómo mueve su mano el rey para hacer algo. Usted está provocando que el rey mueva su mano a su favor. ¿Está provocando usted que nuestro rey de reyes mueva su mano a favor suyo? Le habían hurtado. Quizás usted no está peleando esto, pero ¿qué es lo que a usted le robaron? ¿Qué es lo que a usted le quitaron? ¿Qué es lo que usted tenía y que ahora no lo tiene porque se lo arrebataron? El rey, nuestro rey de reyes, nuestro Melech, él es el que va a pelear su causa. Él es el que va a hacer algo a su favor, pero cuando usted ejecute una acción, cuando usted se muestre con valentía, entereza, decisión, firmeza, hacer algo. Pero si nos quedamos cómodos, él no va a hacer nada. Usted va a dejar la causa, voy a poner un ejemplo, de un hijo. Se lo robaron las drogas. Ya está perdido en drogas. El matrimonio, no es que otra se lo llevó. ¿Dejó que se lo robe el adulterio? ¿Qué ha dejado? ¿Qué ha permitido usted que se le roben? No, es que esa palabra que me dieron, no, eso no se cumplió. ¿Ha dejado que se le roben la palabra, la semilla? ¿Ha dejado que se le hurten sus esperanzas? ¿Qué es lo que usted permitió que roben? ¿Qué es lo que usted permitió que le quiten?
¿Cuándo el rey va a mover su mano a favor suya? Cuando usted ejecute una acción como Rispa. Cuando usted se muestre como una Rispa, ¿verdad? No lo vea a Rispa como mujer, porque de pronto los varones dirán, pero es que yo soy hombre, no voy a hacer lo que hizo Rispa. Pero es necesario que usted se levante como un intercesor. Es necesario, varón, que usted se levante como ese sacerdote a interceder por su casa. ¿Va a dejar que se roben sus hijos? ¿Va a dejar que se roben lo que es suyo? El rey lo va a recuperar y se lo va a devolver, pero cuando usted realice una acción, no de la forma cómoda en que se encuentre, no de la forma cómoda en que hasta ahora quizás lo ha dejado y lo ha dado como perdido. Dice que los huesos de Saúl y de Jonatán se los robaron, pero David, al ver lo que hizo Rispa, fue a buscar esos huesos, los fue a recuperar. ¿Sí? ¿Quiénes los tenían? Los filisteos. ¿Cuál es el filisteo que le robó a usted? Voy a poner un ejemplo. Si es una empresa, si es un negocio, si es un ministerio, si es sus hijos. ¿Qué es lo que le han robado? ¿Qué es aquello que robaron de usted y que se ha quedado ahí conformado con lo que le quitaron? ¿Qué es suyo? Quizás usted ha estado intentando en sus fuerzas recuperarlo, pero en sus fuerzas no es. Es en la mano del Todopoderoso, en las manos del Shaddai. ¿Sí? Los filisteos mataron a Saúl y se llevaron los huesos, se los hurtaron. Tremendo. Y David dijo, los voy a recuperar, los voy a tomar. Y da una orden, dice, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán. Tremendo. Tremendo. Los hizo llevar. El rey no los llevó, él dijo, llévenlos. Es decir, el rey dio una orden. Ay, santo, yo sé que el Padre en este momento está hablando. El rey dará una orden para que se te reintegre lo que es tuyo. Pero lo dejaste abandonado. ¿Dejaste ya ahí como perdido? ¿Lo viste como perdido aquello? ¿O estás buscando, estás provocando que el rey mueva su mano a tu favor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hay cosas que no puedo hablar acá en este momento, pero que las estoy recibiendo. Y no les voy a hablar porque no es de interés para todos. Pero yo hoy te digo, ¿qué estás haciendo con aquello que te quitaron? Con aquello que dijeron, ya matamos. Quizás es tu ministerio. ¿Qué es aquello? No lo sé. Una orden del rey es suficiente para que lo puedas recuperar. Una orden del rey es suficiente para que se te sea devuelto. Y recogieron también los huesos de los ahorcados. Una mujer, Rispa, provocó que el rey haga una acción. El rey fue movido en su corazón por este acto de Rispa. Y sirvió ¿para qué? Para que el rey haga algo, no solamente por los que estaban ahorcados, sino también por Saúl y por los huesos de Saúl y de Jonatán. Yo no quiero que vea acá como una muerte literal, porque usted dirá, pero me están hablando de muertos, de huesos. ¿Qué es un hueso seco? Estamos hablando de algo que murió, de algo que terminó. No lo vea literal la vida de una persona. Porque usted dirá, yo para qué necesito que vayan a sacar a alguien unos huesos. No lo vea literal. Ve aquello que le robaron, ve aquello que se ha perdido, ve aquello que le hurtaron, ve aquello que le mataron, ve aquello que se ha secado. ¿Qué es aquello que usted necesita? Que el rey haga una intervención divina a su favor. ¿Qué es aquello que usted necesita? Recogieron los huesos. Puedo ver
en este momento ministros, que quizás pensamos y decimos, no, vea, es que ya están perdidos. No, esos ministros se desviaron. Pobre hermano, pobre hermana, ya se desvió. ¿Qué está haciendo? Puede estar en un valle de huesos secos. Puede ser huesos secos en este momento. Necesita la lluvia. Necesita la lluvia que solamente la envía el Todopoderoso. Y es suficiente para que el Padre haga algo. Vemos acá, ¿verdad?, que cuando dice, David tomó huesos de Saúl, huesos de Jonathan y lo de los 7. ¿Sabe qué yo veo ahora en el espíritu? Familia. ¿Qué es lo que el enemigo hizo con tu familia? ¿Qué es lo que el enemigo ha hecho con algo familiar, con algo que tiene que ver familia? ¿Qué ha hecho? ¿Te has conformado con lo que ha hecho? ¿Te has conformado con lo que el enemigo trajo? Puede ser una herencia y trajo división, puede ser una herencia y te ha traído pleitos, puede ser una herencia y trajo muerte en la familia. ¿Será que te vas a levantar como una rispa o como ese ministerio rispa a meterte en oración, en clamor al Padre porque haga una intervención divina y mueva su mano a tu favor? Vemos acá que el rey metió su mano, ¿verdad?, a causa de Rispa. ¿Por qué? Porque hubo una firmeza. David toma una acción y se encarga de toda esa familia. Se encarga de Saúl, se encarga, bueno, hablando de los huesos, ¿no? Saúl, Jonathan y los 7. ¿Quién lo hizo? Una persona. A veces decimos, ay no, pero es que vea, todos están en contra mía, o nadie me ayuda, nadie me apoya, es que estoy solo. Rispa lo hizo sola. Y lo que ella hizo trajo beneficio para 9 personas. Quizás muertas, pero no lo vea de forma literal en este momento. Quizás es una restauración familiar. ¿Qué es lo que el Padre está hablando para tu vida en esta hora? Sí. Eran 7 y los restos de Saúl y de Jonathan también. Rispa nos enseña lealtad, coraje, perseverancia, amor. Su historia quizás es fuerte. Usted dirá, sí, pero pobre madre, ver a sus 2 hijos ahorcados es muy fuerte. Pero una madre que no se doblegó, una madre que esperó que llegue la lluvia, una madre que ejecutó algo, que hizo algo para que el rey mirara esa condición en la que estaba pasando. Aún en una circunstancia muy desesperada en la que ella lo hizo. A veces nosotros decimos, ay no, pero ve, es que no tengo nada, pero es que, ¿qué está haciendo usted para que el rey mueva su mano a su favor? Sí, veo en Rispa una actitud diferente a una madre de 5, por decirlo así. Veo una actitud diferente, una sola, para mover corazones. Ella movió el corazón del rey. Veo una sola que pudo cambiar una situación. Cambió la situación de los huesos de Saúl y de Jonathan. Estaban donde los filisteos. Estaban allá en donde la gente de Jabes. Ella, una sola, cambió situaciones. Tremendo. Y no fue para cualquier persona. No. Recordemos que movió el corazón del rey David. Y eso me muestra que usted puede cambiar situaciones en su ciudad, ante una autoridad, ante un gobernante. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos clamando al Padre porque haga una intervención divina. ¿Qué estamos haciendo? Ayer veía acá algo en Colombia en las noticias y me gustaba la actitud del alcalde de Medellín. Yo no hablo nunca de política, pero me gustó esa actitud. Y él decía, es que no nos vamos a pelear contra el gobierno, no vamos a pelear contra este gobierno, ¿cierto? Pero él decía, pero nos hemos unido todos estos alcaldes y vamos a sacar adelante el país.
A veces solo nos quedamos mirando el problema y no buscamos la solución. ¿Cómo arreglarlo? ¿Cómo hacer algo? Al menos emprender, accionar, hacer. Pero si ni siquiera tenemos una actitud de cambio, nos vamos a quedar llorando en el problema todo el tiempo. Nos vamos a quedar llorando en la situación que vivimos, sea en nuestra nación, sea en nuestra ciudad, sea en nuestra familia, sea en nuestro ministerio. Solo nos vamos a quedar llorando, murmurando, quejándonos. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no clamamos al Padre por una respuesta? ¿Por qué no clamamos al Padre para que meta su mano y haga una intervención divina? Rispa a nosotros nos invita a reflexionar en este tiempo, ¿sí? Porque si nosotros no buscamos del Altísimo, ¿cómo esperamos recibir respuestas de Él? Y nos confronta cómo estamos actuando nosotros en este tiempo frente a las adversidades que estamos pasando. Yo me imagino adversidades en la familia, adversidades en su ciudad, adversidades en su nación, ¿verdad? Solo nos podemos estar quejando que no tenemos energía, solo nos podemos estar quejando de muchas situaciones. Pero, ¿qué estamos haciendo ante esto? Se necesita amar una nación para tener una actitud de rispa, una actitud de clamor, una actitud de vigilar, una actitud de esperar en el Padre, pero no sentado, sino haciendo una acción hasta que Él responda, ¿sí? Rispa me muestra, me enseña, me confronta a que debemos de permanecer firmes en nuestra fe, en nuestra confianza en el Padre, aun cuando vea que todo está perdido, aun cuando vea que no hay esperanza, ¿sí? Y son preguntas que deberíamos de hacernos y que aún nos confrontan. Veamos qué más dice. Dice, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Estaba revisando algo que dicen los estudiosos de esto, porque habla, hicieron todo lo que el rey les había mandado. ¿A quién? ¿Verdad? Mandado, el rey dio una orden. Primero, vayan y saquen esos huesos. Eso que está enterrado, sáquenlo. Porque ahí ya no van a estar más. Esos huesos que estaban allí, salen de allí. Eso es una orden del rey. El rey da una orden y la tierra lo tiene que ejecutar. Pero nosotros tenemos que provocar que el rey emita un decreto a nuestro favor. Un decreto del rey es suficiente para que cambien muchas situaciones. No solamente en una familia, también en una nación, en un ministerio. ¿Sí? Y leía que decían los estudiosos que David ordenó que en todo lugar por donde iban a pasar esos féretros le dieran honores y pronunciaran palabras de recuerdo por esos difuntos. Tremendo. Y dice que fue David mismo quien dirigió todo esto. Fue David el que estuvo al frente de todo esto. Es decir, el rey emitió decretos. Primero, vayan a donde están los huesos de Saúl y de Jonatán. Sáquenlos, tráiganlos. El rey emitiendo decretos a favor de quien le busca, de quien provoca que el corazón del rey sea movido. Cuando su corazón se mueve, su mano ejecuta algo. Necesitamos levantarnos con una actitud de cambio. Necesitamos levantarnos de forma diferente. Sí. Vemos acá que la lluvia llega. Vamos a ver rápidamente. Dice, y Elohim fue propicio a la tierra después de esto. ¿Después de qué? Tremendo. O sea que la lluvia llegó. La lluvia no llegó en el momento que ejecutaron a los 7. No. Pasaron alrededor de 6 meses. Después del clamor de Rispa, después de lo que hizo o la orden que dio David, ¿verdad? De dar sepultura a los muertos porque estaban colgados.
Después de que pasa todo esto, dice que Elohim fue propicio a la tierra. Tremendo. La lluvia llegó. Llegó el tiempo en que el Todopoderoso, ¿verdad?, envía la lluvia. Y usted diría, ¿pero por qué el Padre permitió todo esto? ¿Por qué los 7? Porque hubo un juicio. Y un juicio de muerte. Yo no hablo ahora, ¿verdad?, que tienen que ejecutarse, que tiene que venir la ejecución, maten a alguien para que Dios, no, para que Dios haga algo, no. Pero veamos qué ha pasado en este tiempo en nuestras naciones. Veamos cuánto derramamiento de sangre ha habido. ¿Y es por causa de qué? Por causa del pecado. El Todopoderoso está visitando las naciones para lidiar con el pecado de las naciones. Visita el pecado de las familias, como dice Éxodo, hasta la 4ª generación. Y hasta que nosotros no nos pongamos en paz, en shalom, no vamos a ver la lluvia, es decir, las bendiciones del Todopoderoso. El Todopoderoso no contestó o no envió lluvia cuando los 7 fueron ejecutados. Pasaron 6 meses. Cuando esta mujer se levanta a provocar que el rey haga algo, ¿verdad? Y vemos acá que se respondieron esas oraciones. En este tiempo podemos decir que hay oraciones que no son contestadas. Cuando el Todopoderoso no contesta nuestra oración o cuando no vemos respuestas, debemos de buscarlo a Él y preguntarle, Padre, ¿por qué? ¿Por qué no has respondido mi oración? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa conmigo? Porque a veces somos nosotros. Nosotros somos, ¿verdad?, el problema. Hay algo en nosotros y las oraciones no son respondidas. Vemos acá algo tremendo. Miremos que, ¿por qué fueron a ver los huesos de Saúl? Recordemos por qué murió Saúl, por qué fue desechado Saúl, por su soberbia, por su rebeldía, por rebelarse contra el Todopoderoso. Y aún todo lo que hizo, ese derramamiento de sangre con los gawanitas, todo eso trajo consecuencias a su casa, a su familia. Y el Padre no solamente castigó a Saúl y a sus hijos, todo Israel estaba sufriendo la consecuencia del pecado de Saúl. La lluvia llega, el hambre terminó, ¿verdad? ¿Por qué terminó el hambre? Porque la lluvia llegó a regar la tierra. La lluvia es el agua que necesita la tierra. ¿Para qué? Para producir, para que haya fruto. Lo mismo sucede en nosotros. Quizás estamos necesitados de esa agua, de esa lluvia, de esa bendición del Padre. Clamemos a Él, busquemos la respuesta en Él. Quizás hay algún pecado con el que el Padre aún no ha lidiado con nosotros. Tal como veíamos por este pasaje, el pecado del derramamiento de sangre de los gawanitas fue vengado. Y más adelante, después del juicio, vino la lluvia. ¿Sí? Nosotros también necesitamos de esa agua de vida que es la Torá. De lo contrario, si nosotros no tomamos de esa agua de vida, vamos a estar secos, vamos a estar sin frutos. Necesitamos esa agua de vida. Miren, aún la lluvia, ¿verdad?, es necesaria en este tiempo. Dicen, no tenemos energía porque no ha llovido, ¿cierto? Sin agua, literal, el pueblo se seca. Sin agua, los ríos se secan. Y si no hay agua, si no hay energía, hay un pueblo que está en tinieblas. Lo mismo pasa en lo espiritual. Si no hay el agua de la Torá, lentamente hay un pueblo que va tras las tinieblas. Sí. El Todopoderoso nos muestra por su palabra que los cielos siempre se cierran a causa de la idolatría,
del derramamiento de sangre. La idolatría trae derramamiento de sangre. El Abba no cierra los cielos para que su pueblo muera. El Padre cierra los cielos para que su pueblo se arrepienta de su pecado y que se vuelva a Él en obediencia. Lo mismo pasa en este tiempo. No lo veamos solo a nivel de una nación, veamos a nivel de una familia. Si vemos cielos cerrados, si vemos que no llega la bendición, si vemos que no hay respuesta, el Padre quiere tratar con algún pecado que todavía está oculto en nosotros, que todavía el Padre no ha tratado. Sí, es necesario que nosotros le preguntemos al Padre, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué no vemos esa lluvia de bendición? Pero si nos dicen que llega la lluvia, que llega la bendición y yo no veo nada, no es que esa es una falsa palabra, eso no fue palabra de Dios porque yo no veo nada. No es que la palabra no sea palabra del Creador. Quizás el problema acá es que aún hay pecados que están ocultos, que aún hay pecados que están enterrados, como esos huesos de Saúl. Aún hay pecados que no han sido confesados. Necesitamos esa agua. Necesitamos la lluvia. Necesitamos la Torá. Mire, el agua es vital para la salud. Vital. Preguntémonos, ¿estamos bebiendo del agua de vida que es la Torá? ¿Cuántas veces hemos escuchado, el agua es vida, cuídala? ¿Será que estamos cuidando de tomar esta agua de vida? O dicen, el agua es vida, no la desperdicie. ¿Será que estamos valorando el agua de vida que es la Torá? ¿O le hemos dado muy poca importancia? ¿Será que, sí, hay enseñanza de Torá? Si alcanzo, me conecto. Si puedo, me conecto. Si puedo, la escucho. ¿Será que nos estamos secando? ¿Será que estamos valorando esa agua de vida que es la Torá? Miren, el mundo dicen el agua es el líquido vital para la humanidad. ¿Será que nosotros estamos mirando como algo vital la Torá en nuestra vida? ¿Será que estamos mirando como la fuente de vida? El Padre nos va a revelar por qué no estamos recibiendo esas bendiciones, esas lluvias que viene de los cielos. Quizás hay algo que necesitamos accionar. Rispa le aseguró que mientras estuvo en el peñasco, doblado sus rodillas, ella pidió misericordia. Hizo un teshuvá, pidió perdón. Ella hizo lo que debía de hacer, hizo lo correcto. Que podamos nosotros hacer en este tiempo lo correcto para que llegue la lluvia a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, para que llegue la lluvia sobre eso que está seco, para que llegue la lluvia sobre aquello que está muerto. Algo muerto es algo que no da fruto. Algo muerto es algo que no se multiplica. ¿Qué es aquello que está muerto? Si nosotros cambiamos nuestra actitud, si nosotros miramos de forma diferente y tomamos la actitud de un vigilante, de un centinela, de un shomer, vamos a tener respuestas del Todopoderoso. Hagamos una acción para que el Padre traiga esa respuesta que hemos estado esperando quizás por mucho, mucho tiempo. Amén. Shalom, shalom con todos. Que esta enseñanza haya hablado a nuestro espíritu. Yo sé que sí, porque yo lo he recibido. Que esta enseñanza haya hablado a nuestro espíritu y que podamos en este tiempo entrar con nuestro Creador. Quizás lo que para usted está perdido, solo el Padre está esperando que usted provoque que Él mueva su mano a favor suya. Si usted lo busca, Él le va a responder. Un fuerte abrazo a todos. Shalom, shalom. Que descansen.